Buenas noches. El día de hoy vamos a compartir con los estudiantes del curso de Contabilidad Financiera Básica un material de apoyo académico para que les ayude a comprender lo que es la aplicación de la retención en la fuente por renta y pues también en lo que tiene que ver con industria y comercio. Para lo cual pues traemos eh, esta ayuda académica que será desarrollada por este servidor, tutor Marlon López de Castro, desde el CEAT de Valledupar, la zona Caribe, perteneciente a la Escuela de Casero. Saludo cordial para todos mis estudiantes, especialmente para nuestro director y compañeros de trabajo, doctor William Cifuentes. Me permito a darle inicio a este pequeño video que busca ofrecer orientaciones concretas sobre el significado de la retención en la fuente y su aplicabilidad en el proceso contable. Así las cosas, entonces, revisemos desde el punto de vista conceptual lo que significa la retención del impuesto de renta. Y desde el punto de vista tributario, la retención en la fuente es un mecanismo fiscal de recaudo anticipado del impuesto, ¿verdad? Donde el Estado busca a partir de este mecanismo garantizar que los contribuyentes hagan su pago de la renta, ¿verdad? Del impuesto de renta, con base en sus, eh, en sus ingresos. Así, llámese personas jurídicas o personas naturales. Los objetivos de esta retención es acelerar, controlar y recaudar el impuesto. Esa aceleración es teniendo en cuenta el periodo en que debe presentarse esa retención, que es de manera mensual. Entonces, fíjese que con ese mecanismo la DIAN puede controlar a partir de unos cursos de información eh, eh, que apoyan la política fiscal, pueden contribuir a la evasión del impuesto de renta. Entonces, lo importante aquí a través de este mecanismo es recaudar de forma gradual el impuesto dentro del ejercicio del periodo del año gravable en que se causa dicho impuesto de renta. Eso está establecido en el artículo tributario, del Estatuto Tributario, en el artículo 367. Entonces, hay unos elementos que son, eh, que hacen parte del mecanismo de retención en la fuente. Vamos a hablar de esos elementos. Uno que es el sujeto activo, digamos que es la persona que tiene el derecho del cobro y el recaudo del tributo. En este caso es el Estado, ¿no? El Estado en este caso es el sujeto activo porque es quien tiene ese derecho de cobrar y recaudar el impuesto. Y en el sujeto pasivo, entonces, intervienen, digamos, dos actores importantes. Uno que es el agente retenedor y otro que es el agente retenido. El agente retenedor es la persona que está obligada por del Estatuto Tributario a realizar la retención en la fuente a los contribuyentes. Y el sujeto de retención es la persona que vende bienes o servicios y sobre él recae la práctica de la retención en la fuente, es decir, sobre ese contribuyente al cual le hacen la retención, ¿verdad? Muy indistintamente de que en el agente retenedor también es un sujeto pasivo del impuesto y por supuesto también es un sujeto pasivo de la retención en la fuente. Lo que pasa es que esta persona, el agente retenedor, es el encargado de hacer esa
transmisión de los recursos que retiene a la DIAN. Es decir, él hace la intermediación a partir de ese recaudo y a través de una declaración de retención en la fuente, entonces hace la transferencia de dicho impuesto de manera efectiva a la DIAN. De tal suerte que ese agente de retención, los agentes de retención, eh, puede ser una persona natural o jurídica que al participar en una operación de mercado y por expresa disposición de la ley, debe descontar al momento del pago de los recursos o el abono en cuenta a el agente retenido un porcentaje sobre una base y un concepto estipulado. Eso hace parte del entramado jurídico que contiene el Estatuto Tributario. Entonces, estos agentes son entidades de derecho público, los fondos de inversión, los fondos de valores, fondos de pensiones, los consorcios, las comunidades organizadas, las personas naturales que tengan la calidad de comerciantes, ¿verdad? Y que, digamos, tengan ingresos brutos superiores a 30.000 VT, las personas jurídicas, las sucesiones ilíquidas, etcétera, etcétera. Bueno, asimismo, entonces, la presentación de las declaraciones digamos, es un procedimiento mediante el cual ese agente retenedor hace el traslado de los recursos a la DIAN. Entonces, se debe hacer a través de una declaración mensual de estas retenciones que debieron efectuar durante el respectivo mes de las operaciones de contables, por supuesto, a partir de los hechos económicos, de conformidad con en los artículos 604 y 606 del Estatuto Tributario. La presentación de la declaración de retención en la fuente no será obligatoria en los periodos en los cuales no se haya realizado operaciones sujetas de retención. Es decir, cuando no hay operaciones, donde no se hicieron retención en la fuente, pues naturalmente la declaración no será obligatoria. La presentación de las declaraciones litográficas del impuesto sobre la renta y complementario de ingresos y patrimonio, sobre el impuesto de IVA, impuesto nacional al consumo, retenciones en la fuente y autorretenciones, se efectuarán por ventanilla en los bancos. Es decir, nosotros procesamos la información a través de la página de la DIAN, del aplicativo Muisca, se hace la liquidación de la declaración, se imprime y se presenta en los bancos. A unos agentes de retención que tienen firma electrónica registrada en la DIAN pueden hacerla también virtualmente la presentación y el pago de dicha declaración. Para las personas que no que deseen hacerlo directamente, no por transferencia electrónica, sino que el pago lo quieren hacer directo en una ventanilla de un banco, pues simplemente imprimen la declaración y la llevan al banco y la presentan. Hay unos ejemplos de retención que vamos a realizar aquí para tener una mayor comprensión de este presente ejercicio que estamos mostrando. La tabla de retención para el año 2023 fue establecida por la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales con un valor mínimo a partir de los 42.200. El valor de la VT son de 42.200 pesos, 212 pesos, es el valor de la VT. Entonces, la base gravable para el pago, por ejemplo, para hacer retenciones de compras en compras generales para personas declarantes, será a partir de 27 VTs. Es decir, esos 27 VTs lo multiplicamos por los 42.212 y nos dice que a partir de 1.139.724 pesos, entonces si yo le hago compras y soy agente retenedor, le compro a, a personas declarantes, entonces le aplico una tarifa de retención en la fuente del 2.5%. Cuando las compras se las hago, las compras generales a no declarantes, entonces se le hace una retención del 3.5%. Miren las compras de bienes o productos agrícolas a partir del 92 VT,
más o menos 3.902.000, el 1.5, las compras de bienes o productos agrícolas o pecuarias con procesamiento industrial a declarantes se le hace a partir de 1.145.000 el 2.5%. En servicios generales, que digamos, esto se los estoy mostrando porque vamos a hacer un par de ejercicios con tarifas de venta de servicios y venta de bienes, ¿verdad? Entonces, por eso vamos a trabajar con estas tarifas. Servicios generales a declarantes el 4% a partir de 170.000 pesos y a no declarantes a partir de 170.000, pero es el 6%. Los servicios de transporte de carga, por ejemplo, se le hace el 1%. Los de transporte nacional de pasajeros, vía terrestre, se le puede practicar retenciones del 3.5%. Y de pasajeros vía aérea o marítima se le aplica el 1% a partir de 170.000 pesos o 4 VTs. Así las cosas, entonces vamos a entrar a hacer un par de ejercicios para mostrarle a ustedes cómo vamos a entender y cómo se hace la retención de la fuente. Entonces vamos a revisar aquí este par de ejercicios. Por ejemplo, tenemos esta empresa, ¿verdad? Que compra de contado 36 televisores. Es una empresa que se dedica a la venta de electrodomésticos. Compra 36 televisores por valor de 59.400.000 pesos. Se lo compra mediante factura a 13.96 a la empresa mundial de electrodomésticos. Y por supuesto, debe realizar, porque es agente retenedor, esta empresa es un agente retenedor, entonces debe realizar retenciones en la fuente. Entonces veamos cómo procedemos con el ejercicio. Muy bien, lo primero es analizar cuántos televisores compramos. Estamos comprando 36 televisores a un valor de 59.400.000 pesos, lo que quiere decir que cada uno, el precio unitario de cada televisor está representado en 1.650.000 pesos, ¿verdad? Eh, el IVA de ese valor de compra equivale al 19%, es decir, a 11.286.000 pesos, para un total de la factura que me hace ese proveedor de 70.686.000. Bueno, sobre cómo calculamos la retención en la fuente. Entonces vamos a hacer el ejercicio. La retención la calculamos aplicando la tarifa, que en este caso es el 2.5% por compras generales, y lo aplico sobre el valor de la compra antes del IVA, es decir, antes de liquidar el IVA, es decir, sobre los 59.400.000. Ese valor lo multiplicamos por el 2,5% y nos da el valor que voy a retener por cuenta de esa facturación. El valor de la retención de industria y comercio. El industria y comercio tiene un procedimiento igual que la retención de renta. Solamente que la diferencia es que este impuesto de industria y comercio o esta retención, yo debo transferírsela al municipio donde encuentro registradas mis operaciones. Es decir, si nos encontramos en la ciudad de Bogotá, entonces debo pagarle esa retención del ICA, debo presentar la declaración ante el distrito capital, ¿verdad? Si estamos en un municipio, en el caso mío que estoy en la ciudad de Valledupar, pues la retención en las fuentes que hago desde mi empresa debo pagárselas al municipio de Valledupar. Entonces hacemos lo mismo, calculamos sobre el valor de la compra, multiplicamos por el 11.04 por 1000, ¿verdad? Entonces decimos que vamos a multiplicar por 0,1104, ¿verdad? 1104. Vamos a multiplicar a 0, y nos da entonces 655.000 pesos el valor de esa retención. Entonces, ¿cuánto le voy a quedar debiendo de acuerdo a la retención que me va a practicar, que le voy a practicar a ese proveedor? ¿Cuánto le voy a quedar debiendo?
68.500.000. Vamos a hacer el registro contable. Entonces, lo primero es registrar el ingreso de la mercancía, porque estoy comprando inventario, ¿verdad? Entonces, digo que la mercancía equivale a 59.400.000, ¿verdad? El IVA, en este caso, como el IVA es, yo soy el que estoy haciendo la compra, entonces el IVA me corresponde a mí. Es un IVA descontable por compra. O sea, lo utilizo yo como contribuyente ante la DIAN y descuento este valor cuando yo voy a presentar mi declaración de IVA de los productos que yo venda. Yo descuento el IVA que obtuve cuando compré dichos productos para vender. Entonces el IVA son 11.286.000. La retención en la fuente, fíjense, como ese recurso no es mío, porque ese es un recurso que lo debo generárselo a la DIAN y al municipio donde tengo mis operaciones, entonces debo registrarlo en el crédito, en una cuenta de pasivo, que es la cuenta 2365 4001, que es retención en la fuente. Entonces, ¿qué valor va ahí? Los 1.485.000 en rete fuente y en rete ICA los 655. ¿Cuánto le voy a quedar debiendo entonces al proveedor? Los 68.545.000 para que me dé la partida doble de 70.686.000, ¿verdad? Ahora, cuando ya le voy a pagar al proveedor, simplemente cancelo esa cuenta, es decir, los 68 contra la cuenta de banco, ¿verdad? 68.545.000. Vamos con el segundo ejercicio. En este caso, nosotros vendemos, ¿verdad? Vamos a vender 30 televisores mediante factura 151 a un valor de 1.850.000 cada uno más IVA, ¿no? Entonces vamos a calcular cuánto nos da eso. Entonces tenemos en primera instancia que son 30 televisores a 1.850.000. Eso nos da un valor de la venta de 55.500.000. El IVA de esa venta son el 19%, da 10.545.000. El valor de la factura son 66 millones. Y la retención que a mí me van a practicar, o sea, me lo va a hacer la persona a la cual yo le vendo la mercancía, que también es responsable de retener en la fuente. Entonces me va a practicar una retención del 2.5 sobre el valor de la venta, como ya hemos dicho ahorita, o sea, sobre los 55.500.000, y me va a practicar una retención del ICA sobre ese mismo valor. Entonces, hagamos el registro contable. Entonces, si como es una venta, entonces es un ingreso para mí. Se llama la cuenta 4135, que es comercio al por mayor y al por menor. Entonces, por ese valor de la venta, que son los 55 millones, el IVA, por supuesto, fíjense que como ese IVA, que el derecho de ese IVA me lo está comprando el cliente, o sea, él me está pagando la plata a mí, yo tengo que llevarle esa plata a la DIAN de ese IVA, entonces lo registro en el crédito, una cuenta de pasivo 2408, que es el IVA generado por venta. Y entonces, ¿qué sucede? La retención que me hacen a mí es un derecho que yo tengo, porque es un anticipo de mi impuesto. Te debo registrar una cuenta del activo, una cuenta que se llama anticipo de retención en la fuente, que es el 13551501. Entonces, yo la calculé, 1.387.000. El RTICA es igual, es el mismo tratamiento. Y entonces, finalmente, eh, en la cuenta por cobrar, es decir, en la cuenta de mi cliente, en la 1305, yo le voy a cobrar a mi cliente, me tiene que pagar 64.044.000 pesos, ¿verdad? Cuando ya mi cliente me cancela, entonces simplemente yo digo a caja, me ingresa el dinero, si me paga en efectivo, ¿verdad? Entonces entra a caja los 64 millones contra la cuenta de clientes que ya no me va a deber, entonces la voy a cancelar y listo, me queda en cero esa cuenta por cobrar. Como hice una venta, naturalmente debo registrar el costo, ¿verdad? De la mercancía vendida. Entonces, yo tengo mi tarjeta de descartes o mi control de inventario, tengo que esos televisores yo los tengo valorados en un costo
costo de 1.662.000 pesos. Entonces yo digo, ¿cuántos fueron? 30, ¿verdad? Vendí 30 televisores, ¿cierto? En el ejercicio de sí son 30, multiplicamos esos 30 por ese costo que ya tengo determinado en mi control de inventario y mi método de valorización de inventario, que es promedio ponderado. Entonces tengo que, son 49 millones, registro un débito al comercio, al por mayor y al por menor, ¿verdad? Le hago un, un débito a la cuenta de costo de venta, es 49,680, perdón, 860, contra el inventario que ya la mercancía se va, que la mercancía sale. Entonces se va contra un crédito a la cuenta de inventario y de inmediato me queda ahí registrada la salida de la mercancía que vendí. Por último, vamos a hacer un ejercicio de retención cuando estoy pagando el arrendamiento de un local comercial que tengo en mi empresa. La tengo ubicada en un local donde tengo vitrina para vender. Entonces voy a pagar ese arriendo, ¿verdad? Que equivale a 2.200.000 el mes del arriendo. Entonces tengo que, es un mes de arriendo que voy a pagar. El primero debo calcular cuál es el IVA de ese arriendo y me da 418.000 pesos. Entonces el valor de la factura que a mí me van a entregar es de 2.618.000 y yo voy a practicar una retención por arrendamiento que en este caso equivale al 3.5% y, y una retención del impuesto de comercio que voy a hacer, que también equivale al 11.04 por mil. Una vez calculado los valores, entonces hago el registro. Voy a registrar el gasto. Primero voy a hacer la causación del gasto. Entonces, ¿cuánto es el gasto? ¿Verdad? 2.200.000. ¿Cuánto es el IVA que yo estoy pagando? Como ojo, estoy pagando soy yo, entonces el IVA es un derecho que tengo yo descontable por servicio. Y por supuesto, la retención la voy a registrar en el crédito porque es un recurso que debo trasladarle a la DIAN. Entonces, para mí es una obligación por pagar, ¿verdad? Es decir, es una obligación por pagarle a la DIAN por cuenta de retención de unos anticipo de la renta del cliente al cual yo le voy a pagar el arrendamiento, es decir, la persona con la cual tengo el contrato de arrendamiento. Y entonces llevo el valor neto menos las retenciones a la cuenta del pasivo, que es la cuenta de arrendamientos por pagar, que es la 2335. Una vez tengo causada esa transacción o ese hecho económico, entonces de inmediato cancelo esa cuenta contra el banco, ¿verdad? Cuando ya efectivamente le giro el cheque. Entonces le hago un débito a ese pasivo, a la 2335, y contra la cuenta de banco. Muy bien, mis apreciados estudiantes, espero que con este ejercicio didáctico, pues ya ustedes tengan una mayor claridad sobre lo que es la retención en la fuente, tanto por el impuesto de renta como por el impuesto de industria y comercio. Muchas gracias por haber atendido con mucho cuidado esta explicación y bueno, vamos a compartir con ustedes esta pequeña presentación desde nuestra plataforma, desde los canales de YouTube de nuestra universidad y por supuesto también vamos a compartirla por los foros internos y por los otros canales de comunicación que actualmente tenemos en este curso de contabilidad financiera básica. Con eso me despido
y muy agradecido por la atención prestada.